Estamos asistiendo al lanzamiento del libro Narraciones líricas de suspenso, misterio y terror. Para el lanzamiento de este libro se invitaron personalidades representativas de la Secretaría de Educación de Medellín, de la Cultura, representantes de la Cultura de Medellín y del Corregimiento San Antonio de Prado, representantes del periódico Ciudad Rural y de la Casa de la Cultura. Este libro fue editado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia en el año 2010. El libro se edita gracias a que el estudiante Francisco Javier Ramírez asistió como representante o como líder comunitario, asistió a las reuniones del presupuesto participativo y logra que le concedan desde el presupuesto una partida de 10 millones. Con estos 10 millones es que se publica el libro. Como ya lo dije, el encargado de publicarlo fue la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Se hizo un tiraje de 1000 ejemplares. Para este libro se seleccionaron cuentos de estudiantes de distintos grados, cuentos desde el grado séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, y es asombroso porque la calidad de los cuentos no demerita para nada un cuento de un niño de séptimo o con un estudiante de 11. Yo me atrevería a decir que la calidad está del mismo nivel, por lo menos la calidad literaria. A este lanzamiento fue invitado el secretario de Educación Felipe Gil, y él iba a escribir unas palabras de presentación del texto. Como no pudo asistir él mismo, como él no tuvo tiempo para escribir la página de presentación del libro, entonces él mismo pidió que se le cediera un puesto en la mesa y llegó muy puntual a la reunión del evento. Él llega a la institución media hora antes y es un beneplácito para la institución contar con su presencia. Está muy orgulloso de ver un trabajo de tanta calidad de unos estudiantes, sobre todo que son estudiantes del sector de Limonar, estudiantes que poco o escaso acceso han tenido a los libros, y que se logre desde un proyecto de lectoescritura terminar produciendo literatura de alto nivel. Incluso el secretario se arrepintió de no haber podido escribir sus palabras, porque al ver la calidad con que se hace el lanzamiento, él mismo lo expresa, que lamenta mucho no haber hecho esas palabras. Para ilustrar el libro, hablé con los encargados del lanzamiento del libro y les pedí que me permitieran lanzar como ilustradora a la estudiante Jennifer Natalia Tavares, porque siempre que ella escribía cuento o poesía, en una agenda ella iba ilustrando, haciendo dibujos de sus escritos, y yo veía que siempre observé que tenía muy buena forma de pintar, aunque es una niña que no ha tenido escuela en pintura. Pero yo quería darle la oportunidad a ella para lanzarla como ilustradora. Llevó los bocetos y los encargados del lanzamiento se quedaron tan impresionados de la calidad de la ilustración de estos 10 cuentos. Ella ilustró 10 cuentos. Esos cuentos yo se los entregué y ella hacía el dibujo que representara cada historia. Pues fue tan grande la calidad estética y artística de estos dibujos que los encargados de la Facultad de Comunicaciones lo único que hicieron para hacer la portada del libro fue hacer un collage con todos los dibujos que ella había hecho de los 10 cuentos, y es así como hacen la portada del libro. Me parece muy valioso porque es una manera de darle reconocimiento a los estudiantes por su potencial y que ellos puedan expresarse de distintas maneras. También es muy valioso, aquí aparecen de Jennifer Natalia Tavares, tenemos dos cuentos en el libro.
Uno se llama Un amor primaveral y es un cuento que me inspira el libro porque es un cuento de corte clásico, incluso los personajes son Dante y Minerva. Eh, y es inspirado en cuento clásico, pero tiene un tratamiento de cuento moderno. El lenguaje es muy rico, muy fluido. También hay un cuento aquí donde se le hace un homenaje póstumo al estudiante Juan Camilo López Cataño. Este estudiante escribió su cuento Balada de mi juventud, que está en el libro en la página 23, y ese cuento fue un cuento premonitorio, porque él se pone a mirarse ya viejo y se imagina, él va en un barco, se imagina que está llegando a la vejez y va narrando todos los desfases que tuvo en su vida. Dice que fue forajido, ladrón, y una vida muy desordenada, y el hombre termina, o sea, el final del cuento es bien interesante. Pero ¿por qué digo que es un cuento premonitorio? Porque el muchacho salió de 11, él hizo el cuento en el año 2004, estaba en 11, y luego de haber sido egresado, este joven lo matan en un amanecer por robarle las pertenencias que llevaba. Pero el cuento de alguna manera es como un homenaje que él se hace, como una despedida de su vida. Por eso se le hace en el mismo lanzamiento, le estamos haciendo un homenaje póstumo. Incluso a la mamá se le hace pues la entrega del libro y se le hace el homenaje póstumo dentro del mismo evento. Hay un cuento aquí que se llama El cuento Funesto Día, también es de Jennifer Natalia Tavares, es un cuento más bien de terror y con un tinte muy distinto al primer cuento, Un amor primaveral. Casi todos los cuentos del libro tienen un toque trágico, trabajan el suspenso, el misterio. ¿Cuál fue mi sorpresa a la hora de hacer este proceso de producción? Yo les leía a los muchachos, para motivar la escritura, les leía cuentos de suspenso y terror, pero los ponía a crear historias de distinto tipo, cada quien elegía su temática, el amor, la aventura. La sorpresa que me llevo es que cuando voy a encontrar el título del libro, de los 20 cuentos que hay aquí, que hay 20, 22 cuentos más o menos, de este material solamente hay, si no me equivoco, 1 o 2 cuentos de amor, no hay más. Casi todo el material, por eso le puse el título Cuentos de misterio, suspenso y terror, porque todo el material que hay, toda la producción de los jóvenes es de misterio, suspenso y terror. Entonces yo sabía que les gustaba a los jóvenes el tema del terror, pero no sabía que tenían tanta habilidad para producirlo. Y lo hacen ese es un valor agregado que tiene esta producción, que podamos ofrecerle a la comunidad educativa y regalar en los colegios este libro tan maravilloso, porque la literatura de terror para jóvenes es muy escasa y el colegio está haciendo esta entrega cultural a la ciudad, con el valor agregado de que tenemos un compendio de cuentos de terror hechos de jóvenes para motivar a jóvenes a escribir. Y de hecho va a ser un gancho muy grande para que se atrevan a producir literatura, ya que, como acabo de aclarar, no es muy común encontrar literatura de terror que los jóvenes puedan entender, porque Edgar Allan Poe es el padre de la literatura de terror, pero Edgar Allan Poe no es para jóvenes que no hayan leído. Otro valor de este libro es que aquí está el cuento La Máscara de Daniela Tavares, y este cuento fue un cuento que participó en el concurso de cuentos del año 2007, y el cuento La Máscara fue elegido entre 44 mejores cuentos para ser publicados de 60.542 cuentos que llegaron a la Secretaría de Educación de Medellín. El colegio, nosotros mandamos solo ese cuento La Máscara, y con ese cuento ya esta niña entró a participar de los 44 mejores cuentos.